bienvenidas al estudio bíblico de 1 Timoteo. Mi nombre es Susy Miranda y hoy vamos a estar aprendiendo del capítulo 1 de este libro. Empieza expresándose el autor. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Qué es lo que hace? Y este es Pablo, que es un apóstol, su credencial. ¿Y de quién viene su autoridad? De Dios mismo. Pablo escribe esta carta en el tiempo que estaba en Macedonia, poco después de haber salido de la cárcel de Roma. Al tiempo él se da cuenta que en Éfeso está como el ojo del huracán con las falsas doctrinas. Obviamente esto es algo impactante para su vida. Y aquí sale en escena Timoteo. Timoteo es el representante legal, de alguna manera, por así decirlo, en cosas de la iglesia de parte de Pablo. Timoteo lleva un trabajo muy duro, no era nada fácil, no solo enseñar la doctrina, sino confrontar a aquellos que estaban enseñando falsa doctrina. Y esto es por lo que Pablo escribe esta carta dirigida a Timoteo para motivarle. Ahora, en el versículo 2 vemos para quién va escrito, y este es Timoteo. Timoteo vive en Listra, es una provincia de la ciudad de Galicia. Él es hijo de un hombre griego y una mujer judía llamada Eunice. Él fue criado en las escrituras desde niño por su mamá y por su abuela. También vemos que Pablo saluda en este versículo de tres maneras muy curiosas, que estas son mencionadas 5 veces en las cartas que Pablo hace. Y es gracia, paz y misericordia. Pablo normalmente saluda con gracia y paz, pero misericordia lo agrega en Timoteo y en Tito también. En los versículos 3 y 4 vemos cómo Pablo motiva a Timoteo a quedarse en Éfeso y a seguir haciendo y activando la buena batalla. No era fácil, el trabajo que Timoteo llevaba era difícil porque no solo era enseñar la doctrina correcta, sino era también confrontar a aquellos que estaban enseñando mal. Muchas veces en nuestra vida Dios va a permitir que pasen cosas que quizás sean difíciles porque esto nos va a formar. Así que mentalicémonos en afirmarnos en la fe. Pablo, Dios lo usó para motivar a Timoteo y ahora nos está usando para motivarnos a nosotros a que no dejemos de servirle al Señor. ¿Cuál es el peligro que vemos de estas falsas doctrinas? Pues que son una distracción, son anti Jesús y realmente esto lo que hacía era apagar la fe, apagar el ánimo de los que estaban caminando en la doctrina verdadera. Y esto era lo que tenía que tener mucho cuidado Timoteo, era lo que Pablo le estaba explicando y es realmente lo que estamos viviendo en estos tiempos. Nosotros vivimos con doctrinas anti-Jesucristo, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y esto era por lo que tenía que estar luchando Timoteo y Pablo. 5 y 7 vemos el propósito del gran mandamiento. Y esto no es solo tener una actitud externa, sino realmente interna. Un corazón realmente sano, tener una conciencia buena y una fe real. Y estas son acciones que debemos de tener como cristianos. Si no están en nuestra vida, debemos de hacer una pausa, retomar qué es lo que está fallando en algunas de estas 3 áreas en nuestra vida. Eso es como un red flag para nosotros hoy. Los versículos 8 al 11 vemos la condenación de Pablo hacia los legalistas y esto no era como de parte de la ley. En realidad hay que entender que la ley viene para los que son impíos, no para los justos. Y había un dilema ahí entre los legalistas y no. Buscar la santidad o tener un parámetro de la santidad no nos hace legalistas. Lo que nos hace legalistas es creer que lo que nosotros hacemos nos justifica para llegar al cielo. Y obviamente dejamos de lado la gracia y el trabajo que Jesucristo hizo en esta tierra. Algo que me llama la atención es que lo que estaba sucediendo con estas falsas doctrinas era que estaban motivando a que el pecado o la vida en pecado era algo normal y natural, que se podía hacer, que como dije anteriormente, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y esta doctrina falsa se estaba trayendo abajo la iglesia. De los versículos 12 al 14 vemos por qué Pablo fue escogido para el evangelio, para compartir el evangelio. Y es que Jesucristo lo fortaleció y su fidelidad lo hizo utilizable en las manos de Dios. Esto nos hace a nosotros reflexionar que Jesucristo nos fortalece a nosotras para poderle servir al Señor. Y nuestra fidelidad es lo que nos va a hacer útiles en las manos de Dios. Muchas veces creemos que servirle a Dios es algo voluntario, pero en realidad no es así. Nosotras llegamos a ser siervas de Dios. Esto quiere decir que estamos en disponibilidad para Dios. No es una forma voluntaria, es cuando tengo tiempo, cuando quiero, cuando puedo. Sino realmente decirle, Señor, aquí estoy. Es, Señor, aquí estoy.
que ser inteligente, no hay que ser súper especial ni súper carguísima para ser fiel. En realidad muchas personas esperan a tener una gran responsabilidad para empezar a ser fieles al Señor. Nosotros demostramos nuestra fidelidad en cosas pequeñas. Dios nos va dando poco y si somos fieles, Dios nos va dando más. Pablo era un gran ex blasfemador, Pablo era un perseguidor de la iglesia, así que ahora servirle a Dios era un gran honor. El pasado de Pablo no lo descalificó para servirle hoy a Dios. Si llegamos lejos en nuestro pecado, deberíamos de llegar lejos en nuestra fidelidad de servicio al Señor. Así que no pongamos como pretexto que nuestro pasado nos descalifica para servirle al Señor. En el versículo 5 vemos el resumen de Pablo de su experiencia espiritual. Y ojo esta frase, palabra fiel y digna de ser recibida para todos. Pablo usó esta frase 5 veces en sus cartas. Y esto es hermoso porque era una afirmación que él tenía desde la seguridad de lo que Dios estaba haciendo en él. Y esto debería ser una afirmación de lo que Dios hace en nosotras también. No omitamos la palabra pecado o pecador, porque esto omite de alguna manera o minimiza el trabajo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo vino por los pecadores para ser perdonados, vino a perdonar nuestro pecado. Así que muchas veces la iglesia quiere quitar estas palabras para no ofender a nadie. No llamemos un error, una equivocación a lo que es pecado. Lo que es pecado y esto le da una honra, un lugar a Dios a Jesucristo, para que Jesucristo venga y perdone nuestros pecados y haga efectiva su sacrificio de la cruz. En el versículo 16 vemos cómo Pablo fue salvado para ser ejemplo de otros. Pablo era un pecador, Pablo era una persona con un pasado terrible, pero Dios lo transformó. Y eso es lo que debemos de aprender nosotras. Nosotras puede ser que no hayamos sido las mejores personas y nos hayamos equivocado y hayamos pecado un montón. Pero Dios va a venir, salvarnos y transformarnos para nosotras ser ejemplos también y puentes de otras personas, como lo fue Pablo y como lo fue Timoteo también. En el versículo 17, Pablo alaba a Dios por lo que Dios hizo y utiliza palabras impresionantes como el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el sabio, el único. Y esto es lo que quiere motivar a Timoteo, que se enfoque en eso, en Dios, en que Dios es así y que no importa lo que está sucediendo, enfóquese en alabar a Dios en medio de su servicio. En el versículo 18 vemos el mandato de pelear la buena batalla. Mandato es como una orden militar, es algo que tiene que ser. Y esto era lo que enfrentaba a Timoteo. Timoteo tenía un trabajo al frente y era caminar hacia la batalla sin miedo y sin temor. Sé que no es fácil, pero era lo que estaba motivándolo Pablo. Timoteo probablemente recibió una palabra profética y aquí hago un paréntesis. Debemos siempre pesar lo que nos digan con la palabra del Señor. Siempre debemos de aprender a hacer eso. En el versículo 19 vemos las herramientas para pelear la buena batalla y estas son la fe y la buena conciencia. Son esenciales para poder enfrentar esas situaciones y dificultades que se nos presentan al frente. Timoteo tenía fe y esto era saber que Dios tenía el completo control y tenía buena conciencia necesaria para que no fueran estos falsos maestros de las falsas doctrinas llegaran y lo condenaran, lo juzgaran, lo señalaran o minimizaran la autoridad que Dios le estaba dando. Por eso, estas dos cosas especialmente son tan importantes en nuestra vida. También Pablo nos enseña que los que rechazan esto, la fe y la buena conciencia, en realidad llegan a naufragar. Esto es que se alejan de lo que Dios tiene para ellos, se alejan de la verdad, de la doctrina correcta y verdadera a través de Jesucristo. Versículo 20 vemos dos personajes que rechazaron estas dos herramientas y estas verdades de la palabra. Y estos son Himeneo y Alejandro. Pablo no le dio miedo confrontarlos porque en realidad estaban haciendo falsas doctrinas, estaban haciendo herejías. Esto desmotivaba a la gente, a los creyentes, a los que querían caminar en santidad, en la verdad. Y lo que hizo Pablo fue decir, los entrego a Satanás. Esto quiere decir que los saca de la iglesia. Recuerden que la iglesia es la parte en que Jesucristo tiene el control, en que Dios tiene el control, y el mundo en general es en este momento el reinado del enemigo. Así que lo que hizo fue sacarlos de donde podían contaminar. Cristo viene por todos. La salvación es para todos. Pero hay personas que realmente debemos de aprender a tener una distancia mientras maduramos en la fe para poder luego confrontar, enfrentar y enseñar la verdad. Y ojalá sean personas alcanzadas para el Señor. Hasta aquí quedamos con este capítulo 1 y nos vemos en el siguiente capítulo 2. Chao, chao.